Y tenemos una sección que ya se ha convertido en un clásico. Una vez por semana nos visita Claudio Fernández Macor, que entre muchas otras cosas es economista y nos viene a hablar de diversos temas. Claudio, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás, Guille? ¿Cómo están los oyentes? ¿Qué tal, Claudio? Bien, bueno, pasado la saga de la inflación, 3 tomos tuvimos. Causales, argumentos y una propuesta que la pueden encontrar en todas las redes sociales de Rex Santa Fe. Están las cápsulas subidas ahí, YouTube, Facebook y la página web rexsantafe.com. Ahí está, se llama Desarmando la inflación, parte 1, 2 y brevemente se subirá la tercera parte. Y hoy tenemos, cambiamos de rumbo, pero que todo tiene que ver con todo. Sí, vinculado porque en realidad nosotros terminamos diciendo que la inflación era un problema productivo en la Argentina. Y muchas veces en esta columna, aprovechando, ¿no? La radio, que es una radio que muchas veces se detiene en temas que no se detienen en otros medios, no solamente en economía, sino en muchas otras cosas, y que permite plantear cuestiones más estructurales y no de coyuntura, vamos a detenernos en cierta característica que tiene la economía argentina, que producen las características que siempre hemos mencionado en este programa, y que son muy propias de la Argentina. ¿Qué me refiero con esto? Que hay una crisis creciente desde hace 50 o 70 años. Y cuando digo crisis creciente, ¿a qué me refiero? A que hay cada vez más desempleo, ¿no? A que hay cada vez más precarización, empleo precarizado, empleo negro, a que hay cada vez más pobres, ¿no? Es decir, hay toda una serie de cuestiones, de características que hacen que la sociedad argentina se vaya descomponiendo, y que esto también se expresa en delincuencia, en alcoholismo, en consumos problemáticos, un montón de situaciones. Y entonces vamos a detenernos en cierta característica de la economía que yo creo que es fundamental para la determinación de esto primero. Uh-huh. Y que son problemas que hay que resolver si queremos superar el estado actual de la situación. Y esa característica de la que no se habla mucho, pero nosotros hemos hablado, es la propia burguesía nacional, o la burguesía que opera en la Argentina, el empresariado que opera en la Argentina. Cuando nos referimos a burguesía o empresariado, que por ahí es un término que puede generar alguna discrepancia, ¿qué porcentaje del que invierte en Argentina estamos hablando? Y el grueso. El grueso. Pero sobre todo el capital industrial, uh-huh. No el agrario, el capital industrial. El capital industrial en este país se fue, no vamos a irnos a los orígenes históricos, pero la burguesía se fue formando a lo largo del siglo XX como una burguesía fundamentalmente mercadointernista. ¿Qué significa esto? Una burguesía que produce para vender en el mercado interno, nada más. Y no aspira nunca, ni aspiró nunca a exportar. Y eso fue haciendo que la burguesía sea ineficiente e improductiva. Nosotros en la Argentina la característica que tiene el grueso, no toda por supuesto, de la burguesía, de la gran burguesía industrial, es que es ineficiente e improductiva. ¿Qué significa esto? Que produce a un alto costo. El costo de producir mercancías en la Argentina es muy alto. No por los impuestos y no por los salarios, sino porque es una burguesía que no invierte en técnica y en tecnología. Y entonces la productividad del trabajo es una productividad del trabajo que está estancada y que está más lejos de la media mundial. Mientras el resto del mundo produce a un costo cada vez más barato, nosotros producimos a un costo cada vez más caro. Con lo cual estamos más lejos y con lo cual cada vez necesita mayores niveles de protección esa industria. ¿Por qué? Porque no está en condiciones de competir con el resto del mundo. Y esos niveles de protección, que se canalizan en muchas medidas, insumen una gran cantidad de recursos del Estado. Muchas veces se habla de que hay que hacer un ajuste, y que ese ajuste hay que hacerlo en gasto social, puede ser, pero no se habla de esta otra parte del gasto del Estado, que multiplica por 3 o por 4 el gasto social, uh-huh. Incluso mucho más. Y que, fíjate ahora qué curioso, es el Fondo Monetario Internacional el que le dijo al gobierno: empiecen a mirar estos esquemas de promociones y subsidios, porque ahí se van muchos recursos. El Fondo Monetario no fue el progresismo, fue el Fondo Monetario Internacional. Entonces quería, en el tiempo que tengamos, ir desarrollando esto, digamos, qué significa y qué recursos le insume al Estado, sí. ¿no? Recursos que le insumen y también que deja de recaudar.
Sí, ahí vamos a ver que hay varios instrumentos que utiliza el Estado para proteger. O sea, ¿de qué estamos hablando? De una industria poco eficiente que produce caro y que por lo tanto no puede competir con la industria del resto del mundo y por lo tanto para existir necesita de la colaboración o de la ayuda del Estado, con muchas medidas. Una es subsidio directo, le da plata. Otra es regímenes de promoción, lo exime de impuestos. Otra es tipos de esquemas de cambiarios. Otra es reintegro de exportaciones o aranceles o prohibiciones a las exportaciones. Ahora vamos a comparar los precios que pagamos los argentinos por mercancías que, entre comillas, se producen acá y los precios que pagan chilenos por la misma mercancía. ¿Con qué tiene que ver eso? No con los impuestos. En Argentina no se pagan más impuestos que en Chile. Las empresas no pagan más impuestos que en Chile. Tiene que ver con que acá se produce con tecnología obsoleta y por lo tanto el costo es muy alto. ¿Por qué? Porque la burguesía no está interesada en valorizar su capital y en aumentar la productividad. Está interesada en que el Estado la sostenga a través de diferentes medidas. Si querés, Martín, pasamos al primer slide. Ahí vemos algo que yo siempre insisto, productividad del trabajo, es decir, cuánto valor produce un trabajador por año, es decir, cuánto crece eso. Yo lo digo muy por arriba, pero en China crece al 8%, en Corea crece al 3%, en Chile crece al 2,5%, en Argentina 0%, en la media desde el 2000. ¿Qué significa esto? Que los otros países producen cada vez más barato y nosotros no. Con lo cual estamos cada vez más lejos de poder competir y pagamos las mercancías cada vez más caras. Vamos a ver algunos ejemplos que busqué en internet. Si querés pasar el primero. Toyota Hilux, producto estrella de la industria automotriz argentina. Yo no voy a entrar a analizar en detalle esto, ¿no? Pero nos sale carísimo a los argentinos sostener esta industria. Una Toyota Hilux, eso lo busqué en internet, en una concesionaria, con esa característica en pesos argentinos, vale hoy 8.468.000 pesos. Los argentinos tenemos que pagar eso y se produce nacionalmente. Pasemos a la próxima, Martín. La próxima es ¿cuánto vale una Toyota Hilux en Chile? A ver. Donde se importa, creo que desde Japón. 24.190.000 pesos chilenos. Ahora vamos a llevar las dos a dólares para ver en dónde es más caro. Celular Samsung A23 en Argentina. 88.999 pesos argentinos. ¿Cuánto en Chile? Pasamos a la siguiente. 229.990 pesos chilenos. Ahora vamos a ver, no se impacienten. Pasamos a una heladera. FENSA, en Chile. FENSA es Electrolux. Fíjense, la heladera es la misma que vamos a ver ahora en la Argentina. La misma, Electrolux. En Chile era una cantidad de pesos, acá son 333.999. Vamos a comparar las mercancías. Vamos a llevarlo de la moneda nacional a dólares, a ver cómo es la diferencia entre una y otra. Toyota Hilux. La Toyota Hilux acá tiene una demanda gigantesca que en Chile no tiene porque el campo vive de la Toyota Hilux. En Chile sale $27.400. En Argentina 43.800. 60% más. Esto lo calculaste a dólar oficial. A dólar oficial, porque esto hay que calcularlo a dólar oficial, claro, porque todas las importaciones y exportaciones se hacen a dólar oficial. Si se devalúa, la diferencia sería mucho mayor. Celular, en Chile, $261, en Argentina, 524. 100% más, el doble vale un celular acá en la Argentina. La heladera, que era la misma, 200% más. Y esta heladera se produce en la Argentina, teóricamente. Chile le importa. Con un salario mínimo en dólares en Argentina que es cada vez menor. Claro, tenemos salarios menores que en Chile y pagamos las cosas el doble que en Chile. ¿Qué significa? La burguesía es improductiva. La burguesía produce con un alto costo. Fíjate esto, al ser, ¿qué quiero decir? Al ser mercado internista, al configurarse la producción nacional únicamente dirigida al mercado interno, lo que tenemos es muchas empresas de poca escala, porque producen para un mercado chico, no para el mundo.
las heladeras Electrolux, por ejemplo, en la Argentina, toda la rama de heladeras en la Argentina produce entre 700 y 800 mil heladeras por año. Todas las marcas en todas las plantas. La planta de Electrolux en Ciudad Juárez, en México, que produce para exportar, produce 1.200.000. Es decir, más del doble. Una planta produce más del doble que todas las plantas de todas las marcas en la Argentina. Esa escala te permite un alto nivel de productividad. Te permite diluir costos y te permite acceder a una tecnología que abarata los procesos productivos. En la industria automotriz pasa lo mismo. La industria automotriz, una planta de Toyota en Japón produce más unidades que todas las plantas de todas las marcas de la Argentina. Y eso está estudiado. La tecnología con la que se produce en la Argentina es una tecnología que cuando queda obsoleta en los países centrales, se transfiere a este tipo de países. En vez de tirarla, en vez de descartarla, se transfiere a este tipo de países. ¿En qué resulta? En un alto costo de producción. Y entonces, para sostener esto, imagínate que un celular valga el doble y una heladera valga el triple. Evidentemente, para que esas empresas puedan vender, necesitan que nada pueda entrar. Y necesitan además de una asistencia continua del Estado para existir. Me surge la pregunta si además de que son mercado internista, de la baja productividad y demás, ¿hay algún costo extra que sea arbitrario, por así decirlo? Porque uno dice, se llenan de plata. O a costa nuestra nos cobran las cosas el doble. ¿Hay algún porcentaje de esa ganancia que es totalmente a gusto del empresario o se explica por esto íntegramente? No, se explica por esto. No hay algo propiamente argentino. Por fuera de, digamos, la característica. Acá lo importante es el rasgo que tiene la industria. Es una industria que es tan poco productiva, invierte tan poco, está tan preocupada por mejorar su eficiencia, no toda, una parte, que está estancada, no genera mejoras en la eficiencia y en la productividad, y entonces produce cada vez más caro. Esto no es ni el componente impositivo, ni el componente laboral tampoco. No, total, porque los sueldos acá en Argentina están cada vez más bajos, aún en dólares, o sea que no sería un componente inflacionario si cada vez de la masa de ganancia o de la masa de capital que tienen, cada vez se dedica menos al salario de los trabajadores. ¿Cuánto nos cuesta esto por año? Bueno, ahora vamos a mostrar unos costos. ¿Qué vamos a decir? De esto se habla muy poco, de esto se habla muy poco. La burguesía, el grueso de la burguesía industrial argentina solo puede vivir con políticas de protección estatal. No es una industria que se sostenga en el tiempo. Entonces, si querés pasar a la próxima slide, ahí vemos de qué forma esa burguesía improductiva puede existir. ¿Por qué esa burguesía productiva puede vender un celular al triple de lo que lo venden? ¿A cuánto está Chile? 1.000 kilómetros, 2.000 kilómetros. Bueno, lo primero son subsidios. El Estado directamente subsidia, es decir, da plata sin contraprestación a muchas ramas industriales. Ahora vamos a ver cuál. Lo otro son los regímenes de promoción, lo que decías vos. Es decir, se establecen áreas o ramas en las que no se paga impuesto. Caso paradigmático, Tierra del Fuego. Que sí paga una pyme de acá de Santa Fe, por ejemplo. Paga el kiosco de la esquina. Que paga el kiosco de la esquina. Vos te instalás allá a producir aire acondicionado y no pagás impuesto a las ganancias. O sea, no pagás impuestos a las ganancias, cero. No pagás impuestos internos y los aranceles a la importación son muy, muy, muy bajos. Eso se llama gasto social, es decir, gasto tributario. Es algo que deja de recaudar el Estado. Después tenemos las licitaciones a la obra pública, y no por corrupción. Es decir, y acá, por ejemplo, Techín se aprovecha mucho de esto. Al ser la burguesía improductiva y vender a un costo más caro, no puede competir con la burguesía de afuera. Los tubos sin costura, que los que se hacen en los gasoductos, por ejemplo, cuando se llama licitación, se arman las licitaciones para que no puedan participar empresas chinas, por ejemplo, que venden los mismos tubos a la mitad de precio.
Es decir, Acá fue el conflicto de que acusaban a una licitación a medida de Techín porque pusieron el tipo de cañón que solamente produce Techín en Argentina, Sí, es el único que produce sí. también. Pero en esta licitación, entre comillas, a medida, entonces dejaba fuera al capital extranjero. exactamente, y particularmente a capital chino. Nosotros le hicimos un reportaje hace unos meses a Gonzalo Sanservino, que había estudiado el tema en Córdoba, donde se armó un conflicto impresionante, porque se le habían adjudicado el capital chino, pero bueno, después por arreglo geopolítico lograron que se retiren. Pero esto hace que tengamos que pagar una obra pública mucho más cara. No por corrupción, No. Dejo afuera eso. El tipo de cambio artificial, hoy tenemos un tipo de cambio totalmente bajo. Eso a toda la industria mercadointernista le conviene porque importa gran parte de sus insumos y los importa a un tipo de cambio bajo. Los créditos a tasa negativa, reintegro de exportaciones, todas las políticas proteccionistas, aranceles a la importación, restricciones cuantitativas, de no dejar entrar mercancías de afuera. Esto tiene mala prensa. Muchas veces se dice, bueno, pero esto es defender la industria nacional. Y está Claro. bien, hay una contradicción ahí. Tenemos una industria que tiene estas características, pero que tampoco podemos desarmarla fácilmente porque se generaría un caos social. Cuando viene López Murphy o Milei dice, hay que abrir el comercio, cierra media burguesía. Claro. ¿Qué haces? Con los salarios, con los empleados. Con todo. ¿Qué haces? Es muy difícil, es una contradicción muy complicada que se fue armando poco a poco a lo largo del siglo XX y que no se puede desarmar tan fácilmente. Pero lo que sí está demostrado que este tipo de proyección económica, que tiene que ser con desarrollar una industria de mercado internista, no funciona. A mí lo que me sorprende cuando escucho a ciertos sectores decir que hay que abrir importaciones y listo, es decir, viene de sectores que conocen muy bien a la burguesía argentina, que son hasta amigos o han sido empleados. Entonces, digo, ¿dónde está el beneficio? ¿Dónde está? ¿Qué buscan con semejante declaración y en el caso de ser gobierno hacerlo? No encuentro el beneficio próximo a eso. A ver, es que la burguesía argentina no apoya en lo más mínimo a Claro. los programas de Milei o de López Murphy, pero para nada. Ni siquiera ya a los de Mauricio. Esta burguesía es kirchnerista. Esta burguesía prefiere el kirchnerismo a cualquier otra opción política. Cuando estuvo acá Esper, que estaba con una persona de las pymes santafesinas, Sí. yo le pregunté precisamente eso. Pero esta persona no se da cuenta. Si se aplica la política de Esper, el primero que desaparece es el que estaba sentado acá. Porque no puede competir contra nadie. Y no se puede ir a un sistema de seguir con promociones impositivas, seguir con subsidios y seguir con el apoyo del Estado, pero como contraprestación a que las empresas se tecnifiquen y aumenten su producción, su productividad. Porque si, en los últimos 20 años, 22 años, destiné una cantidad de dinero impresionante y la productividad es cero. Sí. Y los precios que pagamos. Y los precios son el doble precios o el que triple. pagamos. Yo creo que el problema acá, uno de los problemas, es precisamente, y esto también va en contra del sentido común, el pequeño tamaño que tienen los capitales argentinos, que son muchos para lo que es el mundo hoy y solamente producen para el mercado nacional. Eso es un problema, la poca escala es un problema. Fíjate que no lo digo yo, que sí lo digo, pero se lo escuché también a Grobo Copatel hace un tiempo. ¿Qué dijo Grobo Copatel? Y todos lo sabemos. La industria metalmecánica es excelente en la Argentina. Muchas pymes hay de la metalmecánica, en el sur de Santa Fe, en Córdoba, en provincia de Buenos Aires, todo vinculado al campo. Dice, nosotros tenemos un problema, vamos a una pequeña industria metalmecánica y nos lo solucionan, y nos lo fabrican y nos lo hacen. Si esas industrias, que capaz que son 200, se unieran en una, tendríamos una John Deere argentina. El problema es ese en la Argentina, es seguir estimulando el microcapital. Para exportar vos necesitas una gran corporación. No podés exportar con pequeños capitales. Y entonces el cambio de modelo requiere eso, digamos. Requiere lo que en Corea fueron las chaebol. Grandes corporaciones que en la escala ganan competitividad, ganan productividad y entonces pueden acceder al mercado externo. Yo creo que esa es una salida, ¿no? en la Argentina. Y volviendo, no sé si tenés los números, pero hablamos de ajuste, de gasto social. Si miraríamos los números que
que configuran todo este sistema de promoción que vos decís, no sé si los tenés, pero Sí, presupuestariamente, ¿cuánto nos significaría a nosotros dejar de bancar o en un cierto tiempo paulatinamente que ese se destine a otra cosa esa plata? Sí. Si querés, Martín, poné ahí tenés. Ahí va. Fíjate que de todas las medidas que nosotros vimos recién, todas las medidas, acá solamente tenemos los subsidios económicos. No están los regímenes de promoción. Lo que se deja claro, de solamente recaudar. está el dinero que presupuestariamente el Estado destina a de alguna forma ciertas ramas industriales. Uh-huh. Esto es la importancia de esa partida presupuestaria respecto al PBI. Sí. El azul es el subsidio a empresas. Ajá. El anaranjado es el gasto social, todo el gasto social. Fíjate lo que es, ¿no? Ahí tenemos desde 2007 a 2022. El azul es el 3, sube al 4,6, baja al 3, baja al 2. O sea que el gasto 8. social se mantuvo siempre alrededor del 1% del presupuesto, con una leve baja en 2018 y una fuerte subida, bueno, ahora en el último periodo, supongo que por la pandemia. Y el gasto en estos subsidios a las empresas, sin contraprestación, era del 3% del presupuesto de 2007 a 2010, 4,6% de 2011 a 2014, la última gestión de Cristina. De 2015 a 2018, 3,5%, y 2019 a 2022, 2,8%. Del presupuesto. Del PBI es eso. Del PBI. Del PBI. Del PBI. O sea, fíjate que es el triple, a veces el cuádruple. Eso en promedio suma 20.000 millones de dólares por año. El déficit fiscal es entre 10 y 15.000 millones de dólares por año. Por eso no yo, ni el progresismo, el Fondo Monetario Internacional le está diciendo al gobierno, revisen los subsidios. Porque el déficit no solamente es gasto social. El problema es que, como te digo, revisar los subsidios implica que una parte de la burguesía no va a poder funcionar. Entonces hay un problema ahí. Eso tiene que ir acompañado de un programa productivo, de desarrollo productivo. Y bueno, no sé si tenemos tiempo, vamos cerrando. No, clarísimo. Sí, ya estamos en tiempo, pero bueno, hemos repasado en esta entrega de Claudio Fernández Macor todo lo que es sistema de subsidios, sistema de promoción tributaria a cierto sector del empresariado argentino que explican los elevados precios, la falta de competitividad, la falta de productividad, y que también eso se traduce en salarios bajos, en salarios también, en empleados no registrados y en toda la problemática que tenemos acá social, política y laboral. Y en la falta de crecimiento, en la falta de proyecto de país, en el pobrismo, en la pobreza, en la falta de creación de empleo de calidad, ¿no? En todos los problemas que arrastra la Argentina hace 40, 50 años. Claudio, muchísimas gracias. Gracias, nos vemos. Hasta la semana que viene.